Estamos en la ciudad de Guatemala, acá frente a la Plaza Obelisco, este monumento de estilo Art Deco, construido durante la época del presidente Jorge Ubico Castaneda, de julio de 1935. Y acá en este punto podríamos decir que inicia la Avenida Reforma, que es la que vamos a recorrer en esta ocasión. Ahora, pues en un trazado eh, que lo vamos a realizar en una tarde de la ciudad de Guatemala. Así que pues arrancamos acá en este punto y vamos a finalizar justamente allá en la rotonda de la Estrella, que es el punto en donde esta arteria finaliza y ya pues se convierte en otras arterias de otras zonas de la ciudad de Guatemala. Esta avenida que divide o es el límite entre las zonas 10 que tenemos allí en la toma y la zona 9 que se encuentra a la izquierda de nosotros, en el otro lado de la jardinera. Así que en este punto pues vamos a comenzar nuestro recorrido acá en esta zona. Y ya el primer avistamiento tenemos allí el centro comercial Plaza Obelisco, que bueno, tiene una oferta comercial bastante interesante, almacenes que venden productos para el hogar, productos de construcción para la decoración del hogar, también muy interesante. Y también ya el primer avistamiento importante, digamos, de arquitectura, esta torre o este conjunto de torres que son la Torre Internacional o la Torre Interbanco, que es la icónica torre del Banco Internacional en zona 10, que surgió de la necesidad de modernizar las instalaciones de esta institución bancaria. Anteriormente el banco operaba desde La Casona, un inmueble histórico del siglo XIX que estaba en zona 1, que fue su sede por décadas. Sin embargo, el crecimiento del banco y la evolución urbana demandaron una imagen más actual y eficiente. Por ello, a mediados de la década de 1990 se decide construir la nueva sede central, comisionado a la firma Solares y Lara. La inspiración de la estructura provino de un momento fortuito. Uno de los arquitectos, mientras jugaba con monedas, notó cómo las pequeñas pilas formaban torres, lo que definió la concepción de este rascacielos que se encuentra en la esquina de la 16 calle y la Avenida Reforma. Y en pantalla tenemos el primer avistamiento artístico de este recorrido, el monumento a los creadores del himno nacional de Guatemala. Aquí se encuentran los bustos de José Joaquín Palma y Rafael Álvarez Ovalle. Estas tallas escultóricas en mármol que fueron develadas en abril del 2001, una obra realizada por Byron Ramírez Palma. El monumento destaca por tener inscrita la letra completa del himno nacional de Guatemala, y esta prácticamente sería el primer avistamiento de varios que vamos a ver en todo el Arriate Central, que la Avenida Reforma, así como la contigua, la Avenida Las Américas, pues tienen una gran cantidad de arte a cielo abierto, y prácticamente es como un museo al aire libre, en donde en esta zona, en la Avenida Reforma, tenemos una colección bastante interesante de personajes, mayormente de la historia internacional o también de la historia guatemalteca. El siguiente avistamiento artístico que tenemos es este que tenemos aquí en pantalla, el monumento Itzul, anda solo. Esta escultura de Elma René Rojas, que fue inaugurada el 4 de noviembre del 2015 por el alcalde Álvaro Arzú, fue develado como parte de la conmemoración de la declaratoria de la ciudad de Guatemala como Capital Iberoamericana de la Cultura 2015. El monumento es de la corriente del abstraccionismo o escultura abstracta figurativa, porque se ve medio rara, y es una abstracción de un pisote basada en el personaje Itzul,
de la novela La mansión del pájaro serpiente del escritor guatemalteco Virgilio Rodríguez Macal, en donde en esta obra se narra a través de la voz del cazador Pedro Culán la vida y costumbres de animales en la selva de las Verapaces. Así es que ahí tenemos ese animal, el pisote, que lo podemos encontrar en el zoológico La Aurora, también varios ejemplares de ellos, y esta sería como la representación abstracta del pisote. Y bueno, continuamos caminando acá en esta zona y bueno, es muy interesante que la Avenida Reforma y también la Avenida Las Américas es un conjunto de avenidas que se caracterizan por tener una jardinera central de bastante tamaño, de gran tamaño, y que pues permite la circulación de peatones y también la circulación de bicicletas o de otro tipo de vehículos unipersonales, así impulsados por la motricidad humana, o también de corte eléctrico, ahora que estamos en estos tiempos modernos en donde hay todo tipo de vehículos unipersonales que son impulsados pues por energía eléctrica. Y acá en esta zona pues vamos a caminar completamente o una buena parte de nuestro recorrido en esta jardinera central, porque nos permitirá mostrar en general pues todo lo arquitectónico que tienen tanto zona 10 como zona 9. Es más, ya por allí estamos viendo algunos ejemplares que corresponden a la zona hotelera, a la zona viva de la zona 10, con quizá, o a mi perspectiva muy particular, un exponente arquitectónico muy interesante, que es el edificio de habitaciones del Hotel Westin Camino Real, que allí lo tenemos en la pantalla al fondo de la toma, y que pues te da la bienvenida de algún modo a esta parte de la zona 10 que corresponde justamente a la parte más turística, a la parte en donde se instala toda la oferta de hospitalidad en esta zona de la ciudad, y que a lo largo de los años pues se ha convertido en la referente para este tipo de actividades acá en la ciudad de Guatemala. Y bueno, también podemos observar que aunque la ruta para ciclistas está delimitada y encarrilada, pues también como peatones se puede utilizar este trazado. Incluso tiene, así como en las calzadas normales para vehículos, pues también tiene pasos de cebra, está la señalización de carriles, etcétera. Es muy, muy interesante. Y en pantalla nuestro siguiente monumento artístico, el monumento a la madre, uno de los monumentos bastante bonitos que se encuentran acá. Esta talla, obsequiada a Guatemala por el escultor español José Nicolás, fue develada el 3 de mayo de 1966. Su estilo se caracteriza por una marcada verticalidad que sugiere una influencia del Art Deco en esta pieza y el conjunto completo, aunque con formas menos geométricas. La escultura se ubica en el centro de una estructura de diseño elíptico, como lo podemos ver, que prácticamente se ve como que abraza al monumento, que es parte también de un elemento distintivo de esta corriente del modernismo internacional en la cual pertenece el Art Deco. La verdad es que es un monumento bastante bonito, muy bien ejecutado, y el monumento o la pieza principal del monumento a la madre se encuentra elevado en un pedestal que prácticamente se encuentra a más o menos 2 metros de altura, y a partir de ahí pues se encuentra la pieza escultórica. Y como mencionaba Armando, pues prácticamente acá estamos a las puertas de la zona viva
la parte turística de la zona 10, una zona que es bastante interesante, ya la hemos recorrido en otros videos acá en el canal City Corners, en donde hemos visto pues la parte nocturna y la parte diurna de estos alrededores, así también como recorrer calles o avenidas de estas partes de la zona 10, que es bastante interesante. Y nuestro siguiente exponente artístico lo tenemos aquí ya en la toma, que lo estamos observando de espaldas, el monumento a Miguel Ángel Asturias. Esta obra, que es de estilo Art Nouveau y creada por Max Leiva, es una pieza expresiva que representa a Miguel Ángel Asturias, en donde el escritor parece estar desafiando al viento, con hojas de libros cerrados volando de cada una de sus manos. Es muy interesante cómo la acción se puede percibir como congelada en el tiempo, ¿no?, de Miguel Ángel Asturias. Que fuera un escritor, periodista y diplomático guatemalteco, fundamental en el desarrollo de la literatura latinoamericana y galardonado con el Premio Lenin de la Paz en 1965 y quizá por el que más es conocido, el Premio Nobel de Literatura en 1967, convirtiéndose en el segundo autor latinoamericano en recibir este último premio, después de la chilena Gabriela Mistral. Es una escultura bastante interesante la que podemos apreciar en este monumento, uno pues de varios que tenemos acá en esta zona de la Avenida Reforma, esta división natural de zonas de la ciudad de Guatemala. La zona 10, que repito está a nuestra derecha, y la zona 9, que se encuentra a la izquierda, del otro lado de esta jardinera. Y todavía continuamos circulando acá en esta zona de la ciudad de Guatemala, en este punto intermedio. Y otro punto interesante a destacar también en cuanto a la forma de la vía aquí en la Avenida Reforma, y que también sucede bastante en la Avenida Las Américas, es la aparición de esta especie de diagonales que cortan o interconectan calles entre zonas, debido a que probablemente el crecimiento de cada zona ha sido muy independiente para cada caso, pues la delimitación de trazados para las calles probablemente no fue el más paralelo, digamos, y por tanto es necesario crear como una conexión a través de estas diagonales que se encuentran cortando esta jardinera central. Otro monumento de arte que tenemos acá es el monumento a Dolores Bedoya de Molina. Este monumento, diseñado en un estilo contemporáneo por Adalberto de León Soto, se develó en el año 1983. Presenta el busto de esta destacada figura independentista nacional, incrustado en un muro de piedra de cantera. Es muy muy interesante, y que es de los pocos que no tiene como un acceso directo, digamos. Para poder habernos acercado a la escultura o al busto, pues tendríamos que habernos cruzado la cerca para acercarnos un poco más. Sin embargo, pues lo hicimos así un poquito a la distancia, respetando un poco esta disposición. Bueno, ahí teníamos también otra perspectiva del edificio de habitaciones del Hotel Westin Camino Real. Este edificio, originalmente conocido como el Hotel Biltmore Camino Real, fue una creación de la firma de arquitectos Minondo y Giseman, con el cálculo estructural a cargo del ingeniero Juan José Hermosilla.
El cuerpo principal del hotel consta de 10 pisos y se distingue por una singular red de concreto con líneas diagonales en sus fachadas norte y sur. Esta estructura no solo cumple una función decorativa, sino que también sirve como un eficaz sistema de protección contra la incidencia solar. Es bastante interesante y que pues le da esta característica moderna y muy interesante que destaca completamente de los edificios o de la arquitectura que se encuentra en sus alrededores. Sí, la verdad es que este espacio, al estar bastante cerca de toda la zona más turística, pues tiene unos accesos bastante interesantes, como mencionaban Armando anteriormente. Y tenemos en pantalla nuestra siguiente referencia artística. Esta sí ya se puede ingresar un poquito más para poder ver un poco más cerca. Estamos frente al monumento a Antonio José de Irizarry. Este monumento, que consiste en una obra de bronce, un busto de bronce, realizado por Rodolfo Galeotti Torres sobre un basamento modernista, y rinde homenaje a Antonio José de Irizarry, un destacado militar, político, diplomático y escritor guatemalteco-chileno. Es importante resaltar la figura de Irizarry, en cuyo honor el gobierno guatemalteco estableció en 1973 la Orden José Antonio de Irizarry. Esta distinción se otorga a individuos o entidades, tanto guatemaltecas como extranjeras, que se han distinguido en el ámbito de las relaciones internacionales o han contribuido en la lucha por la independencia y la soberanía de los pueblos. Y prácticamente pues Irizarry fue también condecorado por su propia orden en su honor. Así es que bastante interesante. Y tenemos pues el siguiente ejemplo arquitectónico, Gran Reforma 10, que se encuentra ya del lado de zona 9 de la capital. Es una obra también de Solares y Lara Arquitectos, junto con Inmobiliarias Reunidas y Constructora Consulta. En esta zona vamos a ver una serie de edificios no tan altos, porque estamos prácticamente en zona de incidencia del Aeropuerto Internacional Aurora, o también conocido por sus siglas AILA. Y por tal motivo, las alturas de los edificios permitidos acá pues no deben superar una cierta cantidad de metros o de niveles. Y por tal motivo, acá se encuentran varios edificios que no superan inclusive los 15 niveles. Para el caso de Gran Reforma 10, pues tenía o tiene 12 niveles de oficina y uno de ellos es comercial, ofreciendo oficinas desde los 90 metros cuadrados en obra gris para que los inquilinos sean los encargados de realizar la adecuación. Y desde acá estamos viendo hacia la zona 10 en la intersección de la 13 calle y podemos observar los edificios más prominentes desde esta zona. El Hotel Holiday Inn, parte del edificio Dubai Center lo teníamos ahí, el actual Wyndham Garden, Ciudad de Guatemala, y más adelante lo vamos a ver más a detalle, el edificio también que se encuentra de otros hoteles, posiblemente ya del Cuyar Marriott, y otras oficinas que se encuentran muy cerca de esta zona. La verdad es que esta parte, hasta podemos decir más o menos la 12 calle, zona 10, es como la zona más turística, la que más concentra los hoteles de diferente categoría, y también una colección bastante interesante de edificios de oficina que están ahí, que muchos de ellos son de corte mixto, oficina, comercio, e inclusive algunos también tienen una oferta habitacional. Así es que está bastante variada la parte de aquí. De hecho, pues como les comentábamos, ya hemos hecho varios recorridos en esta zona particularmente, hablando de la historia de estos espacios y también historia de los edificios que hemos podido observar. De hecho, ahí en pantalla al fondo tenemos el antiguo edificio de la IBM Guatemala, el ACT Call Center, el que actualmente es el inquilino. Este edificio, diseñado por el arquitecto José Asturias Rudeque,
se inspira en una tarjeta perforada de IBM, las que eran antes, cuando empieza IBM con la tecnología computacional. Este edificio encaja pues en el estilo arquitectónico del cubismo y también una referencia directa a la tecnología de IBM. Un detalle bastante notable es que en la parte de atrás tiene actualmente un parqueo público y también que funciona para esta oficina, y que hay o se encuentra en la presencia de varillas de hierro que sugieren una posible futura ampliación que posiblemente no se llevó a cabo. Y el edificio como más prominente de este espacio que tenemos aquí en pantalla hasta la 12 calle, zona 10, es el edificio Reforma Montúfar, que desde hace un par de años cambió su color a esta mezcla de gris con blanco, siguiendo esas modas actuales del uso bastante monocromático de las pinturas. Este edificio, inaugurado en 1997 y que actualmente se posiciona como el número 38, como el edificio más alto de Guatemala, con 70 metros y 19 niveles. Un uso mixto, albergando apartamentos y oficinas, además de una zona comercial en sus primeros niveles, y que pues está bastante variado. Y en esta parte de acá de la intersección, ya con la 12 calle, entre zona 10 y zona 9, tenemos el siguiente ejemplar artístico, uno de los más llamativos, uno de los más bonitos, y que prácticamente no está rodeado de árboles para poderse apreciar desde diferentes puntos. Este que es una obra bastante monumental en honor a Lorenzo Montúfar y Rivera. Un monumento inaugurado en 1923, es una obra colaborativa. El bronce, realizado por el escultor guatemalteco Rafael Rodríguez Padilla, y el basamento, de estilo Art Nouveau, es creación del arquitecto Cristóbal Azori. Destaca por ser el primer bronce fundido en una sola pieza en la República de Guatemala. Aunque inicialmente se consideró ubicarlo en una de las esquinas del Parque Central de la ciudad, finalmente se decidió que su emplazamiento ideal sería en la Avenida de la Reforma, específicamente en esta esquina con la 12 calle. La escultura rinde homenaje a Montúfar, un político liberal y profesor de Derecho en la Universidad Nacional de Guatemala. Se le representa en una postura de reposo, reflejando su apariencia física durante sus últimos días. Y pues desde entonces, en 1923, pues él se encuentra en esa postura de reposo acá en la Avenida Reforma, dando como la bienvenida de algún modo a la gente que visita la zona 10 o que hace su ingreso a la zona 10 a través de la 12 calle. Por allí se veían también algunos ejemplares arquitectónicos de la zona 10, como por ejemplo los edificios Géminis, que ahí estaban en la toma hace un momento, unos edificios bastante interesantes, los edificios Géminis 10. Pero sí, es muy bonito este edificio, que comprende 2 torres de oficinas gemelas y un centro comercial de 3 niveles, diseñado por el reconocido arquitecto Carlos Rigalt Adols, fallecido en 2014. Famoso por su estilo futurista y modernista y con una ingeniería a cargo de Alejandro Ruiz Lainfiesta, el complejo fue inaugurado en 2 fases. La Torre Sur, inaugurada en 1980, y la Torre Norte 10 años después, en 1990. La construcción alberga un área total de 76.300 metros cuadrados, destacando 8.000 metros cuadrados solo en ventanería. En cuanto a sus características, el complejo ofrece 3 sótanos de estacionamiento y un sistema de ascensores que incluye 9 unidades en cada torre de oficinas, además de un ascensor panorámico en el centro comercial. El centro comercial de Géminis 10 ocupa 15.000 metros cuadrados y alberga 115 locales comerciales, y un elemento distintivo del complejo es la estructura Los Gemelos, obra del maestro Luis Díaz, ubicada
en la plaza del condominio Géminis 10. La escultura simboliza el nombre del complejo, representa a los gemelos con los brazos extendidos y cubiertos por un colorido huipil, cuyas cabezas iluminan y decoran la plaza comercial, con unas impresionantes dimensiones de 7.80 metros de altura, 10.20 metros de ancho y un peso de 7.300 libras. Esta pieza de arte moderno evoca a su vez la rica cultura ancestral maya, de la cual pues la República Guatemalteca está bastante impregnada en todas sus regiones y que pues es parte de la riqueza cultural y la identidad de la nación. Sí, la verdad es que es bastante interesante este complejo y pues se encuentra en los alrededores de un espacio en donde se encuentran unos pozos de captación de agua que suministran pues para toda esta zona y otros monumentos un poco más adelante que los vamos a ir viendo. La verdad es que la avenida Reforma de la capital guatemalteca es una de las vías más importantes de esta ciudad y fue concebida a finales del siglo XIX, ideada por el general José María Reina Barrios, con el objetivo de dotar a la capital de un elegante paseo de corte europeo, modernizando su fisonomía urbana. La vía fue inaugurada en 1894 bajo el nombre de Boulevard 30 de Junio, conmemorando la Revolución Liberal. Inicialmente este bulevar no solo servía a propósitos estéticos, sino que también funcionaba como una vía de acceso crucial a la zona de expansión hacia el sur de la capital guatemalteca y que en un futuro se iban a desarrollar todas las fincas aledañas, entre las cuales se pueden mencionar La Aurora, Tívoli, Santa Clara, Las Margaritas, Oakland y El Gil. Esta última que era un importante productor de leche para toda la zona. Así es que bastante interesante. Vamos a continuar más adelante con la historia de la Avenida Reforma y nos encontramos con el siguiente busto que ahora ya se encuentra la pieza principal en su pedestal. Tenemos en pantalla el monumento a Henry Dunant. Originalmente este conjunto incluía al busto de Henry, pero ahora ya regresó, esculpido en el taller Cire Perdue de Ginebra, Suiza, y ubicado en el estadio municipal. Posteriormente, en 1979, el busto fue trasladado a la Reforma y colocado en el pedestal de mediana altura con forma de cruz alargada. Henry Dunant, filántropo y humanista suizo, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1901 y es conocido por ser el fundador del Comité Internacional y Permanente de Socorro a los Militares Heridos en Tiempos de Guerra, organización que más tarde se convertiría en la Cruz Roja Internacional. En nuestra primera visita a esta avenida, en 2022, el busto no se encontraba en el pedestal ya que fue retirado por la municipalidad, pero actualmente pues ya es posible apreciarlo, como ustedes pudieron constatarlo en esta oportunidad. Otro monumento interesante también es el busto que tenemos en La Toma. Es un busto muy pequeño, pero que tiene una base bastante grande y con mucha altura. Es el monumento a Benito Juárez, el Benemérito, inaugurado el 21 de marzo de 1906, una talla y el basamento de estilo neoclásico y que tiene una altura de 3 metros ya todo el conjunto y que lo podemos observar allí en La Toma. Parte pues de estas reciprocidades que se tienen entre repúblicas hermanas, en este caso los Estados Unidos mexicanos y la República de Guatemala. Sí, la verdad es que en este eje Reforma Las Américas se encuentran dos monumentos en honor al Benemérito. El otro y más prominente, más grande, más monumental es el que se encuentra sobre la Avenida Las Américas, específicamente en la plaza que rinde en honor a la República Mexicana, la Plaza México. Y pues ahí tenemos una talla bastante impresionante del Benemérito.
Y acá estamos muy cerca de la próxima intersección, la 10ª calle, zona 9 y zona 10. Y acá tenemos un conjunto arquitectónico y artístico bastante bonito. Del lado de zona 9 tenemos el edificio Rosanca, que es sede del Banco de América Central en Guatemala. Este terreno que ahora ocupa este edificio se encontraba anteriormente 2 residencias modernistas. Estas casas que fueron diseñadas por una serie de arquitectos alemanes, y entre las cuales una de ellas funcionó el Mundo Viviente, que fue demolida para dar paso a esta obra de la firma de arquitectos Solares y Lara, y junto a él se encuentran el edificio de Banrural, pero del lado de zona 10 se encuentra este edificio, el edificio Reforma 10, también de Solares y Lara, inaugurado en 2010, que en su interior tiene una cantidad bastante interesante de inquilinos, entre las cuales se encuentran la Embajada de Alemania, la sede de Prointel Seguros, Publi News, Seguros Matfer, la Cámara Coreana de Comercio, la Oficina de Atención Técnica de Apple Witec de Guatemala, entre otras. Y el punto central de esta intersección, la Plaza Venecia. La Plaza Venecia, un monumento que fue un obsequio del grupo Generali a través de su marca Assicurazione Generali, conmemorando su 30 aniversario, o la aseguradora general. La empresa Generali aún mantiene presencia en Guatemala, en su sede en la 10ª calle de zona 10, pero aquí se encuentra pues este monumento que tuvo lugar su inauguración el 21 de abril de 1998 con la participación del arquitecto Carlos Solórzano, el ingeniero Alberico Rossi y el escultor Byron Ramírez. El diseño presenta un podio de concreto armado del que se alzan 2 columnas de estilo neoclásico moderno, y en la cima destaca una réplica de león alado, símbolo del apóstol San Marcos, el cual remite al que se encuentra en la plaza de San Marcos en Venecia. También allí teníamos la Torre Banrural, fundado este banco en Guatemala en 1997 como un banco de desarrollo. Su enfoque principal es proveer financiamiento a micro, pequeños y medianos empresarios que a menudo no cumplen con los requisitos de la banca tradicional. Legalmente, Banrural tiene la obligación de que un porcentaje mínimo de sus acciones sea propiedad de grupos indígenas como los mayas, garífunas o xincas, con el fin de fomentar su desarrollo e independencia económica. La estructura fue construida por aceros arquitectónicos. También en esta zona se encuentra el edificio Plaza La Panamericana, en donde se encuentran las oficinas de Pan American Life Insurance, Technis Seguros, Seguros Panamericana, entre otros. Bastante interesante también este edificio, que también es sede del Banco Azteca para Guatemala, y en pantalla un conjunto de edificios bastante bonitos y bastante pequeños, la verdad. El edificio Galería Reforma, unos edificios de arquitectura internacional con muro cortina o de vidrio en su gran parte de su fachada, pero que tiene unos detalles bastante bonitos en donde cuelgan plantas de cada uno de sus niveles. Ahí se encuentra oficinas como la Corporación Centinela de Guatemala, Seguros APS, Corsein, Grupo Darcón y otras oficinas. Prácticamente nos encontramos como en la zona más meridional de esta avenida. Estamos muy cerca ya de la siguiente intersección, en donde conecta la 9ª calle, zona 10 y 9. Acá vamos a encontrar más monumentos en esta parte, pero también algunos de los vestigios arquitectónicos que logran sobrevivir a este proceso de modernidad en la cual zona 9 y zona 10 se ha llevado a cabo. De hecho, pues mencionábamos que allá donde se encuentra BAC Reformador, o el edificio del Banco de América Central,
se encontraban una serie de viviendas. En esta zona todavía se pueden observar algunas viviendas de las originales de la época cuando se empezó a desarrollar urbanísticamente todas estas zonas que eran fincas mayormente y que con el tiempo se dieron paso para edificios de gran altura o de altura mediana. Prácticamente la avenida Reforma, que nació en esta época que mencionábamos a final del siglo XIX y nombrada como Boulevard 30 de Junio, se buscó de cierta manera para ser el espacio principal de un invento del gobierno guatemalteco en ese momento, la Exposición Centroamericana de 1897, que buscaba impulsar a los países centroamericanos y también a Guatemala para que se expusiera en los desarrollos tecnológicos de la época. Y acá tenemos una réplica de una vivienda que en su momento existió, pero que ahora pues es una reconstrucción, la antigua Villa Algeria. La Villa Algeria. En este solar existió la residencia del presidente general José María Reina Barrios. Llamada en honor a su esposa, Algeria Brenton de Reina Barrios, fue diseñada originalmente por Francisco Durini en 1897 de estilo francés. Originalmente la vivienda se destacaba por un hermoso jardín adornado con esculturas de seres mitológicos. Sin embargo, la villa fue destruida por los terremotos de 1917 y 1918. En la actualidad, el sitio alberga un chalet neocolonial donde funcionan los hoteles La Casa Grande y San Carlos, que son pues los actuales inquilinos. Y a continuación, otro busto pequeño con una gran base. El monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado acá en la avenida Reforma de Guatemala, rinde homenaje al promotor de la independencia del virreinato de la Nueva España, territorio del cual formaban parte el Reino de Guatemala y la actual Centroamérica. Esta escultura de estilo neoclásico es una réplica de la obra original de J.M. Seeger, la cual fue trasladada posteriormente al Museo de Historia. El busto fue colocado en su ubicación actual el 16 de septiembre de 1910. Es muy interesante. Es otra más de estas colaboraciones entre países y que de alguna manera estos personajes que tuvieron alguna relevancia en las gestas independentistas de la región, pues todos como centroamericanos de alguna manera pues tenemos esta admiración, estos personajes en común, ¿no? Que son parte pues de la historia de México y de toda la región centroamericana, muy interesante. Y en pantalla otro ejemplar arquitectónico de la corriente del brutalismo, el edificio donde funcionó durante muchos años la Embajada de los Estados Unidos de América. Este edificio, inaugurado en 1975, como mencionamos, uno de los ejemplos en Guatemala de la arquitectura brutalista. Esta corriente arquitectónica busca que los materiales constructivos, que en su mayoría es concreto armado, no sean provistos de pintura, sino que se mantenga el color original del concreto e inclusive los detalles de la cual fue construido, sin repello y nada. El único color o toque que se le da a ese edificio es que en su entrada principal se encuentra un cuadrado de azulejo rojo. Esta fue una obra colaborativa entre las empresas Holcim y Holcim junto con la mexicana Martos. Y este edificio pues se encuentra, no desconocemos si se encuentra desocupado o ya tiene un nuevo inquilino, pero la Embajada de los Estados Unidos abandona este espacio luego que se construyera la nueva sede consular de los Estados Unidos de América en los alrededores de Ciudad Cayala,
que pues se trasladan en julio del 2022. Y pues prácticamente a partir de ahí pues ya se encuentra otro inquilino o vacío completamente. En pantalla tenemos los edificios Tasa Corporativa del Banco CNH, una obra de Raúl Minondo bastante interesante. Y la torre financiera del Bantra o el Banco de los Trabajadores. Y acá en esta acera se encuentra el restaurante de carnes de punto servido La Estancia, y junto a él el Centro Corporativo Guayacán, una obra de Solares y Lara Arquitectos, que es la sede de una especie de caja de crédito o un banco en menor tamaño, que es la Cooperativa Guayacán, y que tiene presencia en diferentes departamentos de la República Guatemalteca. Así es que se tiene acá ese ejemplo, y prácticamente junto a él tenemos al fondo unas viviendas todavía sobrevivientes de corte o de estilo Art Deco en diferentes variantes. Y a partir de acá entramos en el corazón histórico de esta vía. En los pocos momentos que hemos tenido la oportunidad de hablar sobre la historia de esta vía, mencionábamos que pues fue una obra impulsada por el expresidente Reina Barrios, y que fuera el acceso principal a la Exposición Centroamericana de 1897, que prácticamente fue un espacio que se inspiró para reflejar modernidad. De hecho, pues la primera fase de la adecuación de este terreno y de toda la vía, pues contigua a Ciudad Vieja, se le encargó a los ingenieros Claudio Urrutia, Carlos Buckel y Hugo Finkes Forst, junto con Máximo Garbis Podú y Teodoro Hasbeck, en un trazado de tipo bulevar con diferentes accesos. Inspirado en los modelos europeos, y un bulevar ya existente en Jocotenango, también se diseñó con 4 carriles, 2 centrales para carruajes y 2 externos para peatones. Tras su finalización, pues fue nombrado como 30 de junio en honor a la fecha del toma del poder por los liberales en 1871. Y para embellecer a este paseo, en 1895 se contrató al artista y arquitecto italiano Francisco Durini para crear 30 estatuas de mármol de Carrara, incluyendo las de Baco y Neptuno, con un presupuesto de 15.540 pesos. Y a partir de acá tenemos 2 exponentes arquitectónicos y artísticos. Tenemos en pantalla el solar en donde se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Educación, junto a unas esculturas de pantera, ciervo y toros. El terreno que hoy alberga los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación cuenta una rica historia de transformaciones. Originalmente sirvió como el gran pabellón de exposiciones para la Feria Centroamericana de 1897, ocupando un vasto solar de 80.000 metros cuadrados. Estos terrenos fueron posteriormente donados al Estado de Guatemala por Hortensia de Del Valle y por Rafael Samayoa, junto a María Samayoa de Ayau. Tras el desmantelamiento del pabellón, el área fue seleccionada para la construcción del asilo de convalecientes Joaquina Estrada Cabrera. La obra, solicitada por Manuel Estrada Cabrera y diseñada por el arquitecto español don Domingo Goicolea, inició su construcción con la colocación de la primera piedra el 1 de agosto de 1901. El edificio se levantó con una notable arquitectura ecléctica, destacando detalles neobarrocos y una fachada neoclásica. Caracterizado por su solidez, con cimientos de 3 metros y paredes de 1 metro de espesor, el asilo constaba de 2 niveles y se dividía en 7 grandes departamentos. Sin embargo, su historia en ese formato fue breve. Sufrió daños tan severos a causa de los terremotos de Navidad de 1917 y 18 que tuvo que ser demolido. En la década de 1920 el solar continuó su vocación de servicio público y albergó el hospital militar y la maternidad Joaquín.
Posteriormente, en 1924, el presidente José María Orellana ordenó la edificación para la Escuela de Artes y Oficios, la cual fue inaugurada en 1928. Esta institución evolucionó en 1949, transformándose en el Instituto Industrial Tecún Umán, función que mantuvo hasta 1997. Y acá tenemos, vamos a hacer un pequeño alto acá, para ver la base y una parte del monumento a José María Reina Barrios. Esta estatua ecuestre instalada en 1921 con motivo del centenario de la independencia rinde homenaje al impulsor de este bulevar y de esta actual avenida Reforma, el presidente general José María Reina Barrios. La fundición de este monumento fue encargado a Italia y ejecutada por el artista Heisler. Una anécdota popular de la época sugiere que la estatua estaba destinada originalmente para Francisco Morazán y que solo se le sustituyó la cabeza, por lo que Reina Barrios posee un cuerpo de otro héroe de la historia centroamericana. También un detalle notable es que la estatua mira hacia el centro histórico de la capital. Sin embargo, la figura del expresidente Reina Barrios no ha estado sobre el caballo desde el 12 de octubre del 2002. En esta fecha, durante la manifestación por el Día de la Hispanidad, un grupo de manifestantes amarró lazos al monumento, dañando y desprendiendo el torso del presidente. Y desde entonces el caballo sin el torso de Reina Barrios ha permanecido cubierto con plástico a la espera de la reinstalación de la parte superior de esta figura. Sí, un poco lamentable pues ese hecho de vandalismo, ¿no? Pero bueno, volviendo a la historia de la zona, mencionábamos que en donde estaba el Instituto Industrial Tecún Umán, en donde estuvo el Hospital Militar y la Maternidad Joaquina, la Escuela de Artes y Oficios, en todos estos momentos del siglo XX, desde que se utiliza para estos fines públicos desde la década de 1920, pues llegamos hasta 1997. En el cual el edificio fue destinado para las oficinas administrativas del Ministerio de Educación, que a la fecha pues se mantienen en esta zona. Y el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores, inaugurado a finales de la década de 1990 durante el gobierno del presidente Álvaro Arzú, siendo Eduardo Stein el canciller, y antes de esta mudanza a su propia sede en la Avenida Reforma, la institución operaba dentro del Palacio Nacional de Cultura, allá en el centro histórico de la ciudad. Y pues estamos viendo alrededor de este gran solar central las esculturas de panteras, ciervo y toros. Estas esculturas de animales de estilo neoclásico fueron elaboradas de bronce, con basamento de granito y piedra. Se trata de réplicas de piezas europeas, por lo que podrían considerarse tallas o piezas de catálogo, algo bastante común a principios del siglo XX y finales del XIX. Piezas producidas por la fundidora francesa Val-d'Orsay, de André Barbessat y Fumet. Este espacio se aprecian diversas esculturas: una pantera con la firma de Heisler, un ciervo firmado por Ruillard, una escena de lucha entre jabalíes y un león que somete a un lagarto. Se tiene constancia que estas piezas instaladas en este conjunto tienen sus contrapartes europeas, las cuales son dos toros que se ubican en la entrada del Parque Georges Brassens en París. Dichos toros fueron creados originalmente pues para la Exposición Universal de París en 1889 y que acá tienen sus hermanitos aquí en la capital guatemalteca. Y estas versiones guatemaltecas pues adornaban el conjunto arquitectónico central de la exposición centroamericana, la cual fue creada esta vía y todo lo que estuvimos hablando sobre el solar donde se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación. Prácticamente estamos como recorriendo los últimos tramos de este recorrido. En pantalla hace un momento teníamos un edificio bastante interesante que es la sede EduTech de Santillana para Guatemala,
Y en pantalla tenemos ese edificio bastante bonito, que lo vamos a ver más de cerca adelante, que es el edificio Cortijo Reforma, que se alza con 16 niveles y data de 1978, ocupando actualmente el solar donde se encontró el chalet El Cortijo, una residencia de estilo neocolonial que previamente había albergado la popular cafetería de doña Elena Linares, viuda de Amezquita, famosa por sus refacciones. El actual edificio de arquitectura modernista fue impulsado por Karl Hermann Doffel. El inmueble, inaugurado como el primer apart hotel de la ciudad de Guatemala, ofrecía 120 apartamentos completamente amueblados, un área de recepción. Actualmente el estilo mantiene su utilidad como vivienda y también alquiler vacacional de corto periodo. Y en la parte inferior se encuentra un espacio comercial. Y acá en pantalla tenemos la Casa Crema, o donde estuvo la Casa Crema, la residencia de José Miguel Ramón Idígoras, y donde funciona la Academia de las Lenguas Mayas. Y prácticamente acá nos encontramos en un espacio en donde ya combina edificio de apartamento, el edificio Cortijo Reforma, que lo teníamos ahí en pantalla y que más adelante lo vamos a ver más de cerca, y otros ejemplares bastante recientes de la arquitectura que van a ir apareciendo. De hecho, ahí en pantalla pues tenemos el edificio Barzal de 12 niveles, parecido al edificio Cortijo Reforma, y a la par un edificio bastante reciente, el Nova Reformador, que es un edificio de oficinas que anteriormente era un solar ocupado por parqueos, y pues ahora ya se encuentra ese edificio en construcción. Aquí nos encontramos y estamos bastante cerca de la intersección con la segunda calle, o la dos calles, zona 9 y zona 10, y que tiene un ejemplar artístico bastante interesante en medio de la calle. Eso sí es bastante curioso, este monumento al general Miguel García Granados, que se encuentra prácticamente abandonado en medio de la vía, acá de la segunda calle. Y que probablemente en su momento original, pues aquí no circulaba una vía para vehículos. El monumento, diseñado por Francisco Durini y financiado con 5,000 pesos donados por los habitantes de la capital y el gobierno, es una estructura de 15 metros de altura con base de mármol de Carrara. Se distingue por dos componentes principales. El basamento, sostenido por 4 leones, presenta un rollo de papel grabado con los valores paz, constitución, progreso y unión. Y el cuerpo superior, con una planta octogonal, exhibe 4 estatuas de tamaño natural que representan la libertad, la historia, la justicia y la república. La figura central es la del general Miguel García Granados, erguida sobre una columna. La Casa Durini de Guatemala utilizó granito artificial, o imitación del de Berna, bronce y mármol blanco de Carrara para su construcción. Y acá vamos a hacer como una corrección a lo que mencionó Armando. De hecho, el monumento parece como que estuviera así, de repente apareció en la calle, pero cuando el Boulevard 30 de Julio se inauguró, el monumento se colocó específicamente en ese espacio. Y por el tráfico que se encontraba en esa época, pues no era tan difícil o no era un obstáculo, sino que prácticamente la gente podía visitarlo directamente y subir sus escalones, ¿vea? Pero actualmente quedó en medio de la vía entre la segunda calle, zona 9 y 10, y por tal motivo parece así como abandonado. Definitivamente. El monumento rinde homenaje a Miguel García Granados, militar, político y presidente de facto de Guatemala entre 1871 y 1873. García Granados, junto a Justo Rufino Barrios, lideró la Revolución Liberal de 1871, promoviendo la modernización del país, la educación laica, la libertad de prensa y la expulsión de los jesuitas, lo que transformó la estructura política tras décadas del gobierno conservador. Y acá en pantalla tenemos el cuartel de artillería, la Escuela Politécnica
y el Ministerio de Defensa. Estamos en esta zona en donde se encuentran pues instalaciones de corte militar. El nuevo cuartel de artillería, edificado al comienzo del Boulevard 30 de Junio entre 1896 y 1897 por Manuel Frari de León y Yela, quien falleció en 1916, aparentemente pues buscaba reemplazar la importancia estratégica del fuerte de Matamoros. En junio de 1912 el edificio albergó la Academia Militar. Sin embargo, los terremotos de 1917 y 18 causaron daños a la estructura. Poco después de los sismos, solo una porción del edificio original fue reconstruida para alojar la Facultad de Matemáticas y la Asamblea Nacional. Los trabajos de recuperación iniciaron en 1919 e incluyeron la creación de 12 aulas y otras dependencias. Dirigidos por los militares Mariano y Salvador Serrano, aunque el muro exterior quedó inconcluso. En 1929 se realizaron mejoras bajo la dirección de un arquitecto llamado también León Yela, distinto del constructor original. El edificio continuó recibiendo modificaciones a lo largo de los años. Se agregaron nuevas instalaciones internas en 1938 y 1944 y en 1939 se inauguró una reforma en el segundo piso del acceso. Finalmente, en 1973 comenzó la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Politécnica, nombre actual de la antigua Academia Militar, y el traslado se concretó en 1977 en su nuevo edificio ubicado en San Juan, Zacatepeques. El edificio fue reasignado como la sede del Ministerio de la Defensa Nacional, conocido por su sigla MINDEF, tras la reubicación de la escuela, sirviendo como centro para la administración de la seguridad nacional y defensa del país. En sus instalaciones, MINDEF también alberga el Museo Militar de la Nación, que exhibe elementos históricos del ejército guatemalteco. Bastante interesante ese edificio. Cualquiera pensaría que fuera un castillo de construcción colonial de la época cuando éramos el reino de Guatemala, toda Centroamérica y Chiapas, pero es una construcción bastante reciente. Y prácticamente en nuestros últimos tramos vamos a encontrar el monumento al ejército, también conocido como la Rotonda La Estrella, que va a ser el punto final de este recorrido. Un monumento solicitado por Manuel Estrada Cabrera, obra del escultor argentino Luis Augusto Fontaine. Y en pantalla tenemos el Jardín Botánico de la USAC, este jardín universitario que data de 1910, impulsado por el entonces decano de la Facultad de Medicina y Farmacia, el doctor Julio Rosal. Este espacio es crucial para la capital debido a que aquí se estudia la flora guatemalteca y posee un gran potencial para la educación y el fomento del turismo nacional. Bueno, con estos últimos hallazgos pues vamos cerrando este recorrido acá en la Avenida Reforma de la ciudad de Guatemala. Gracias por habernos acompañado. Y si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba, también a que le dé la campanita de notificaciones para que esté pendiente de todo lo que hacemos acá en el canal. También si nos quiere apoyar, en la cajita de descripción, en el comentario fijado y en el código QR que aparece en nuestros recorridos, pues son formas en las que usted nos puede apoyar para continuar documentando Centroamérica. Así que con estas imágenes del monumento al ejército o la Rotonda de la Estrella en Ciudad de Guatemala, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo algún otro espacio en Centroamérica.